En el programa son ya 4 de la tarde con 4, ¿no es cierto? Sí, 4 con 8. Acá no veo, pero me han puesto chiquitito, bien lejos, me han puesto el monitor. 4 de la tarde con 8 minutos. Seguimos en la fiesta de nuestro país, en la fiesta del Perú, celebrando nuestras fiestas patrias. Y cada vez que entro al corte digo lo mismo: no nos dejemos empañar por un grupo de corruptos el gusto de ser peruanos. Hay que celebrar las fiestas patrias, hay que conmemorarlas y recordarlas. El presidente de la República se refirió también a otro punto que sin ninguna duda es fundamental. Hablamos corrupción, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las reformas del sistema de justicia hoy en día. Hemos hablado sobre educación, tema fundamental, y tenemos que hablar sobre seguridad ciudadana también, porque es un tema sumamente importante. Estamos con el general Remigio Hernani, ministro del Interior. Gracias, general, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Estamos con Robert Castillo también, que es abogado y experto en estos temas de seguridad ciudadana. Robert, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. General, ¿qué le parece el discurso del presidente en tema de seguridad ciudadana? ¿Cuál sería su primer análisis? Bueno, ha dicho muy poco y ha repetido lo que estuvo el anterior mandatario, lo que le fue dictado por el señor Gino Costa, el señor Basombrío. Le puso mucho énfasis a Barrio Seguro, ¿no? Barrio Seguro, habló de las juntas vecinales, habló algo referente a la prevención, pero del tema de la represión, o sea, la investigación criminal, no dijo absolutamente nada. Habló del narcotráfico, de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo, por fin lo mencionaron desde el Ejecutivo. Sí, pero el narcotráfico combatido por los militares es el más grave error que están cometiendo, porque eso va a traer como consecuencia una corrupción inmensa dentro de las Fuerzas Armadas. Esto se lo estoy diciendo ahora en el 2018 y el 28 de julio. ¿Se acordó usted de acá 2 o 3 años cuántos militares van a estar enjuiciados por narcotráfico? ¿Por qué? Porque el narcotráfico es un crimen que hay que tener mucho conocimiento, hay que tener mucho cuidado y además corrompe. Y respecto al terrorismo, que el señor presidente ha tenido a bien decir de que va a combatir el terrorismo, pero lo que no veo yo es cómo. Porque tenemos 36 hombres de la DINCOTE en el BRAE. Antes teníamos al grupo conocido como Lobo, donde habían expertos en el tema que podían hacer operativos de largo aliento para capturar a los cabecillas. Tal es así que capturaron a 4, liquidaron a 4, mejor dicho. Se liquidó a 4 durante ese tiempo que estuvo funcionando este grupo. Y entró el señor Basombrío y en el mes de septiembre del 2016 lo desapareció. Y hasta ahora no capturan a nadie importante. Operativo importante en el BRAE contra el terrorismo no ha habido hasta la fecha. Ojalá que cambien la óptica y miren bien el tema y manden personal que conoce para cómo se lucha contra el terrorismo. Ahora, yo ponía énfasis en lo que dice el presidente de la República porque desde la cartera del Interior se han cansado de decir que no existe, ¿no? Y de defensa también han dicho que no es terrorismo, son sicarios de narcotráfico. El presidente de la República ha dicho que va a haber un combate contra los remanentes terroristas y me parece bien pues que empieza a reconocer cuál es el enemigo allá. Nadie dice que no existe el narcotráfico, porque estaríamos locos en decir que no existe el narcotráfico. Abunda el narcotráfico en la zona del BRAE, pero hay también terrorismo y hay que exterminarlo antes de que crezca. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el discurso del presidente de la República? En materia de seguridad me ha parecido muy pobre. Yo tenía muchas mayores expectativas y tuve mucha ilusión porque el presidente comenzó en otros sectores a hablar de reformas, de cambios, y dije, llegó el momento en que alguien va a tomar cartas en el asunto y va a reformar de una vez el tema policial, ¿no? Por ejemplo, 26 escuelas de policía es inaceptable, ¿no? Acá está el general Hernani, que no creo que me vaya a dejar mentir, pero eso urge ya una reforma inmediata y tener por lo menos 6 escuelas diseñadas a través de un eje regional en el cual tú puedas tener calidad en la capacitación y en la profesionalización del policía. Hoy día tienes pues escuelas que sabe Dios de dónde sacan esos profesores, ¿no? Y ese es el resultado de lo que vivimos en las calles. Razón por la cual no solamente en la ciudad de Lima, sino al interior del país tienes mucha debilidad en la Policía Nacional. Bien decía el general, te he hablado solamente de Barrio Seguro y de crimen organizado, ¿no? Estos mega operativos.
Pero esas son cosas, José, que vienen de época anterior. Claro, él ha hablado de los megaoperativos como resultados de, claro, lo de que ha sus dicho 4 meses, digamos, pero no ha hecho un énfasis en lo que va a venir, ¿no? Hemos aumentado los megaoperativos, ¿no? Se han realizado tal número de megaoperativos 21. y a futuro vamos a hacer tantos megaoperativos. Igual, en Barrio Seguro vamos a proyectar Barrio Seguro a un crecimiento. Sin embargo, creo que si nosotros tomamos como modelo Barrio Seguro, no es el resultado para la lucha contra la delincuencia que necesitamos en este momento, en calles y avenidas. Habría que preguntarle a sus asesores, ¿no? Yo siempre he reclamado, José, que se tracen objetivos. O sea, aquel que desempeña una función, un cargo de responsabilidad, tiene que tener un objetivo. Y si no se cumplen esos objetivos, muchas gracias, hasta luego. Algo que conversábamos con el general fuera de micrófonos es que hay mucha gente capaz y gente honesta que tiene la capacidad de asumir el rol. Este era el momento en el cual el presidente debió, de una vez por todas, iniciar la gran reforma policial para mejorar el estado de las comisarías, el estado de las escuelas de capacitación y de formación, el equipamiento de la policía, todo eso que el policía necesita dentro del sector bienestar, que no se lo están dando. Y esto evidencia, evidentemente, quien le nutre de información al señor presidente es el ministro. Y esto demuestra que el ministro no tiene liderazgo sobre la policía. Es una ratificación, una vez más, que el ministro carece de liderazgo. El ministro, y yo le tomo la palabra, se ha comprometido a estar con nosotros la próxima semana, ¿no? Lo entrevisté el día jueves y el día que salió el audio mencionando su nombre y lo comprometí. Él me dijo que la próxima semana estaba con nosotros, solamente era cuestión de coordinar lunes o martes. Señor ministro, este tema tenemos que hablar de las propuestas que ha hecho el presidente de la República en tema de seguridad y que tiene que sustentarlas. Seguramente, el ministro. Seguramente. Claro, el presidente de la República se encarga de dar los lineamientos y el ministro es el que sustenta y fortalece los temas de los lineamientos. Esa es su chamba. El presidente de la República ha hablado en fortalecer lazos. Yo creo que ha hecho mucho énfasis en el tema de la prevención. Ha hablado de fortalecer lazos con las regiones, desarrollar ámbitos seguros donde se puede hacer una convivencia con valores, ¿no es cierto? Alejar a la juventud del tema de la delincuencia. Bueno, en tema de prevención, ¿ese puede ser un aspecto positivo? Claro, el tema de la prevención es ampliamente conocido, hay muchísimas cosas por hacer, pero lo que tiene que entender el señor presidente y lo que tiene que entender el ministro, porque parece que no lo sabe, que el quehacer de la policía se divide en dos grandes ámbitos, dos grandes actividades, la prevención y la investigación criminal. Y ambas tienen que estar a la misma altura y funcionar sincronizadamente. La prevención observa y ve dónde hay delincuencia y puede comunicarle a la investigación criminal para que actúe en esos lugares y haga la inteligencia necesaria. Igualmente, la inteligencia necesaria también observa una serie de cosas y llega a conclusiones que le pueden servir a la prevención. O sea, se retroalimentan ambas. Pero acá han hablado solamente del tema, el señor presidente ha hablado del tema de la prevención y se ha olvidado de la investigación criminal. Nosotros le hemos hecho referencia en muchas oportunidades y yo especialmente lo he hecho a nombre del grupo de generales que estamos trabajando este tema de la investigación criminal. Lo he referido en múltiples oportunidades, estoy seguro que las síntesis de información le han llegado al presidente. Y yo me estoy refiriendo a que tienen que haber necesariamente, como en cualquier país de Sudamérica o del mundo, cualquier país civilizado, dos clases de policías dentro del Ministerio Interior. Totalmente autónomas, pero dependientes del Ministro Interior. Una que tenga que ver con la prevención, como lo fue la Guardia Civil de antaño, y otra que tenga que ver con la investigación criminal, como lo fue la PIP. Entonces, por el nombre que quiera. Operativamente autónomas, administrativamente dependientes del ministerio, porque la gente lo entiende. Administrativamente también depende, pero dan cuenta pues al ministro, depende del ministro. Tienen una administración propia. ¿Por qué le digo esto? Porque si ponemos a una sola cabeza a dirigir el tema de investigación criminal y el de prevención, y si yo soy de prevención, entonces yo voy a priorizar lo que es prevención y me olvido de investigación criminal.
Cuando yo como investigación criminal voy a tener una escuela, ojo, para incriminar a una persona se necesita estudiar por lo menos 5 años para poder tener un criterio y formular documentos que permitan validar las evidencias, los indicios, las pruebas que puede encontrar en el camino y ayudarle al fiscal para que él pueda formular la denuncia correspondiente. Eso lo hace solamente el detective, el que sabe, apegado a la ley con el debido proceso. Pero el otro tipo de policía que hace una labor maravillosa y muy loable y muy importante para la sociedad, que es el que hace prevención, ese señor tiene otro tipo de formación. Es para hacer las rondas, para hacer las vigilancias a pie, ir en patrullaje. El presidente de la República justo se ha referido al patrullaje integrado, ¿no? Integrado. Policía de serenazgo. Policía con serenazgo. Es que no es posible que en este país, que es en realidad pobre, haya camionetas del serenazgo en la que no hay un policía. Pero esto es tener un dedo de frente nada más. Cada camioneta de serenazgo, donde va un sereno va con un chofer, no puede hacer nada, no puede detener a nadie. Pero sí puede el policía que debe ir acompañándolo ahí, utilizando ese vehículo, que también es del Estado y que también le sirve a la seguridad ciudadana del distrito, sí, claro. O de la metrópoli o Lima, ¿no? Que tenga todos sus patrulleros con un policía. Y si no va un policía, entonces no va a haber posibilidades de que ese sereno pueda actuar. Porque lo van a matar, o no le van a hacer caso, o va a infringir la ley. Porque él no puede detener por detener, ¿no? Y va a estar en inferioridad de condiciones. Lo que podrá hacer es comunicarlo más. Entonces, no hay que desperdiciar eso. Son aspectos ya operativos que habría que ver, ¿no? Pero ese es el punto central que yo quiero resaltar. 2 tipos de policías preparadas eficientemente con la capacidad necesaria y con todo el equipamiento necesario. Y por supuesto, debe haber pues un sueldo decoroso para que estos, definitivamente la policía elimine ese tema del 24x24, de donde el policía está trabajando en otros menesteres. Somos la burla de todo Sudamérica, porque en ningún sitio de Sudamérica los policías trabajan en su franco, ¿no? Sí, claro. Ahora, en el tema del salario de los policías, claro, todos queremos tener un salario extraordinario, pero los policías han tenido un incremento no hace mucho de ingresos también. O sea, digamos que tan mal, ya dejaron de ser los más mal pagados, digamos, ¿no? Sí, Robert, quería usted decir algo. Es que yo voy a ser muy terco y obstinado en decirte, el salario no es el factor más importante. No, pues por eso me refiero. Ya han tenido un incremento, la cosa no ha cambiado. Que el policía, digamos que en algún momento estuvo muy por debajo del sueldo promedio de Latinoamérica, pero sin embargo no es el factor principal. El factor principal es la calidad laboral que tú le das a ese policía. El pantalón, los zapatos, el uniforme, los chalecos antibalas, que tenga el número de placas que debe de tener, los vehículos, que sean vehículos para patrullaje policial, no camionetas que te sobraron en una venta y ves dónde la colocas y terminan colocándose en el Perú. Y creo que el general sabe perfectamente a qué me refiero, ¿correcto? Y mira, algo que decía el general de ahorita y que hablaba el presidente en la mañana con respecto al patrullaje, que este patrullaje integrado. Estamos a 6 o 7 meses de un cambio de autoridades locales y regionales, ¿correcto? Sí. Dime cómo va a funcionar la Policía Nacional del Perú con las nuevas autoridades. Ay, el presidente tenía para meter el gol de media cancha, sacando un nuevo modelo de patrullaje integrado con nuevas autoridades, José. Porque si no, van a entrar nuevos alcaldes, nuevos gobernadores y vamos a seguir siendo exactamente el mismo modelo que se veía hasta hoy. No entiendo, ¿por qué el cambio de autoridades tendría que cambiar el modelo? Porque tienes la oportunidad de integrar a nuevas autoridades un nuevo esquema de funcionamiento de la Policía Nacional en todos los departamentos. Es decir, crear un sistema de patrullaje integrado. ¿Pero por qué tendríamos que esperar hasta enero? ¿Deberíamos hacer el cambio hoy? Puedes hacerlo, pero el problema que encuentras en muchos distritos es que hay alcaldes que son o reacios al tema policial o demasiado amigos con el comisario de esa localidad. Y eso es algo que tienes que quebrar. Ahora, yo quiero preguntarles qué expectativas hay con respecto a lo que ha dicho el presidente de la República de esta política nacional de lucha contra el crimen organizado, ¿no? El presidente ha dicho,
anuncio que antes de terminar este año, aprobaremos la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que articulará un trabajo integral contra las bandas, la extorsión y el crimen organizado. Ya no estamos hablando de prevención, ¿ah? Ello viene siendo trabajado desde la Comisión Multisectorial integrada por 19 instituciones, presidida por el ministro del Interior. ¿Qué expectativas con relación a este plan, ministro? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con qué detective lo va a hacer? ¿Con qué personal capacitado lo va a hacer? Hay 4.500 o más en el país. Para 32 millones hay 4.500. Pero de repente dentro de la política nacional, porque son políticas de Estado, estará la formulación de estas unidades que ustedes presentan o de la incrementación de detectives, ¿no? Pero es que tenemos que ser realistas. ¿Qué hizo el señor Basombrío? Pero el señor Basombrío no es más ministro ya. ¿Pero qué hizo? El tremendo daño que le ha hecho a la policía. A un comandante que había tenido un juicio por transcribir informaciones en una computadora cuando era alférez, inició una acción judicial y ganó. Y ha seguido ese juicio, ha seguido pendiente, no le hacían caso, no lo ascendían. Y cuando él ha estado de comandante, ¿qué ha hecho el ministro Basombrío? Lo ascendió a coronel y lo puso de jefe al frente de este grupo de alta complejidad. El DIVIAC. El DIVIAC. ¿Que viene a hacer qué cosa? Una competencia a la DIRINCRI. ¿Cómo puede ser posible que si yo tengo un organismo como la DIRINCRI, en lugar de repotenciarlo, le busco una competencia? ¿Por qué? Porque el señor viceministro fue, ¿no? Y ahora está en debida, está mucho mejor ahí, porque está con su tema que es narcotráfico y terrorismo, tiene toda la información a la mano para lucrar y ganar, ¿no? Bueno, entonces este señor es un detective frustrado y comandaba en realidad como viceministro, porque le daban cuenta a él directamente de los operativos estos, más llamados mega operativos, porque esos operativos siempre los ha hecho la DIRINCRI, toda la vida los ha hecho la DIRINCRI, no es ninguna novedad, y nunca lo ha publicitado ni ha llevado a ninguna televisión de ningún canal para que vea cómo capturamos. De repente eso faltaba, pues. No, es que eso no se puede hacer, eso no puede poner en riesgo a los policías, a los periodistas. Un operativo policial tiene que hacerse con la reserva del caso. Y con la seguridad del caso. Y la seguridad de la normatividad, además, ¿no? Yo no puedo meter pues, voy a llevar un a ver reportero, que le caiga un balazo, a ver quién oiga, va a lleva un reportero de esos pulpines todavía. Estoy seguro que él se mete en plena balacera. Porque yo sé el impulso que tiene la juventud. La adrenalina y te van puede a terminar matándolo al periodista. Eso no se puede hacer. Y además eso es ¿para qué? Para manejar políticamente el tema. Y no se trata de manejar políticamente a la policía, se trata de darle todos los medios y la capacitación necesaria para que sea. Y por supuesto, formar los policías, los detectives que necesita el Perú. Necesita 35.000. Tenemos 4.500. Bueno, ojalá que parte de este plan, no sé qué piensa usted, Robert, de esta política nacional de lucha contra el crimen, sea la formación de detectives, ¿no? Lo que pasa es que, mira, para corolario de lo que dice el general Hernani, qué coincidencia, de acuerdo a lo que él dice, que las dos cosas que resalta el presidente hoy día son barrio seguro y crimen organizado. Justamente los dos pilares de Basombrío. Los dos pilares de Basombrío. Exacto. ¿Quién es el asesor? Él es Basombrío. O sea, Basombrío sigue asesorando al presidente de la República. Claro, bueno, se supone que él es el asesor del presidente actual, ¿no? Lo dijo el presidente en una oportunidad que era su asesor personal. Y bueno, ¿no tiene amigos el presidente de la República? No sé. Bueno, es que no le hace daño. Hay policía capacitado. No le está haciendo daño a determinadas personas, le está haciendo daño al país y a su gestión, porque así va a ser intrascendente en el tema. Ahora que hay este clima tan enervado de la población, se puede hacer maravillas con estos cambios en la Constitución. Ojalá que haya pues una nueva constituyente, o de repente con el sistema que está pidiendo el presidente que apruebe el Congreso, entre ellos esto de la policía, que es importantísimo. Se puede hacer maravillas, porque hay en este momento el dinero necesario y es ahí el clima político se presta para hacer este tipo de reformas. Ojalá nos escuche pues en algún momento, porque nosotros, estos generales que estamos reuniéndonos, y que está el señor Miyachiro, que es congresista, lo hacemos no por un afán personal ni por lucro personal, lo hacemos por el bien de la sociedad, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No lo hacemos por un interés personal. Ahora, antes de irme al corte, yo quiero preguntarle al doctor Robert Castillo, porque hemos hablado
de la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. Ahora quiero preguntar qué expectativas tiene de la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo. ¿Va a ser una política nueva para los remanentes? ¿Qué va a cambiar? Eso a mí me tiene preocupado. Ojalá que haya un conocimiento claro de contra quién se lucha en esta zona y contra qué tipo de terrorismo, porque si tenemos un ministro que dice son remanentes son sicarios del narcotráfico, tenemos otro ministro que dice que esto es producto de la lucha contra el narcotráfico, salen los narcotraficantes a atacar, y el presidente dice que vamos a tener una política de lucha contra el terrorismo, y todo es parte del Ejecutivo. Yo ya no sé por dónde está pensando y por dónde está yendo la línea. El presidente hoy día lo que te ha dicho es que van a cumplir las normas, ¿no es cierto? O sea, sutil y subliminalmente nos ha dado ese mensaje. Mucho cuidado. El ministro del Interior hace una semana o 2 semanas atrás nos invitaba a una marcha que no tenía autorización, pero dijo que como la indignación de la población era tan grande, que vayan nomás a la marcha. El ministro del Interior. Claro, lo que pretendía ahí el ministro del Interior es sentirse cerca a la gente, ¿no? Que quería ganarse la popularidad de la gente. Es que el ministro no está para ser popular, sí, pues, está para hacer cumplir las normas. Pero evidentemente es lo que buscaba, ¿no? Sí, claro. Evidentemente es lo que buscaba. Pero es preocupante, José, cuando quien lo dice es el ministro del Interior. Vamos al corte y seguimos conversando de ese tema. Estamos con el general Remigio Hernani y con el doctor Robert Castillo conversando sobre seguridad ciudadana, sobre lo que ha dicho el presidente de la República, y creo que estos dos elementos que pueden ser trascendentes y de verdad se ejecutan con conocimiento de causa, que es la Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado y la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Corte y regresamos. Muy bien, señores, continuamos en el programa. Estamos hablando sobre seguridad ciudadana. Hoy, día de nuestro país. Hoy es la fiesta del Perú. Nuestra patria está de fiesta, nos vestimos elegantes, porque la corrupción no nos puede empañar la celebración de todo un país, ¿no? Somos 32 millones de peruanos, por 100 chitosos corruptos o 1000, no nos vamos a... Hay que eliminarlos, hay que sacarlos de sus puestos. Pero no permitamos que los peruanos nos veamos empañados nuestras fiestas patrias por estos corruptos. Muy bien, estamos hablando sobre seguridad ciudadana. Estamos con el general Hernani y con el doctor Robert Castillo hablando de seguridad ciudadana, de lo que ha hecho el presidente de la República, de lo que pueden ser las expectativas de lo que se viene. Y yo les preguntaba, y además inmediatamente después de hablar de seguridad ciudadana, el presidente por supuesto habla de defensa, que son dos sectores ligados, uno con el otro, sobre todo en lo que tiene que ver con la lucha en el BRAEN. Y yo me imagino que cuando el presidente de la República habla de la Política Nacional de Lucha contra el Terrorismo, yo no sé si su plan seguirá siendo el mantener a las Fuerzas Armadas como cabeza en el BRAEN de esta lucha, o será cambiarla por la policía, pero lo que sí me queda claro es que el presidente de la República no piensa hacer una modificación y dejar solamente a una de las fuerzas en el BRAEN. Las fuerzas combinadas tienen que llegar. El problema, bien usted ha señalado, este grupo denominado Grupo Lobo, que después quisieron decir que no existía, y que acá le sacamos todas las pruebas de que sí existía, funcionó, hicieron muy buenas capturas, funcionó muy bien. Especialistas de la policía, la logística la daba a las Fuerzas Armadas. Oye, necesito un helicóptero, lo mandaba a la FAB, necesito, no sé, puede ser algún tipo de artillería, lo mandaba el ejército. Oye, necesito vía fluvial, lo mandaba la Marina, coordinaban muy bien, tenían muy buenas capturas. Pero cuando se empezó a politizar el tema, se vino abajo y hasta mentiras hubo, y eso no lo digo yo, lo dice la Comisión de Seguridad de Defensa del Congreso de la República que hizo la investigación. O sea, creo, general, que estas fuerzas combinadas para bien, entre el conocimiento y una buena logística, es lo que puede tener resultados en zonas como el BRAEN tan complicadas. El triunfo de las fuerzas del orden en la zona del Guayaga se dio porque quien tenía el mando para luchar contra el terrorismo era la policía y quienes colaboraban eran los militares. En el BRAE es al contrario, que quien tiene el mando son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, y quien está subordinado al tema es la policía. Entonces, ¿cómo puede estar subordinado el hombre que hace inteligencia? El hombre que conoce el tema de la lucha no puede estar subordinado a otra fuerza. Debe ser al revés. El Grupo Lobo
manejaba la inteligencia y cuando necesitaba a la fuerza, empleaba los comandos de la Fuerza Armada. Este grupo especial que tiene la Fuerza Armada, que está al mando del Comando Conjunto, que son los comandos del Ejército, la Marina y la Aviación. Son especialistas en hacer incursiones y en tomar, pues, alguna localidad, alguna zona o unas viviendas, lo que fuere, donde está focalizada la presencia de los terroristas. Pero inteligencia Pero esa inteligencia, ¿quién la da? La policía antiterrorista. Eso es lo lógico, lo normal, no es al revés. Ahora, no quiere decir con eso que se subordine a la Fuerza Armada. No se trata de subordinar a nadie, sino zapatero a tus zapatos. El que maneja la inteligencia tiene pues el poder de decidir en el momento y de solicitar la siendo apoyo. Abogado del diablo, yo le diría, las Fuerzas Armadas también tienen inteligencia. Pero no la tienen pues para el terrorismo. Los que saben de terrorismo son los de la INCOT y hay 36 hombres. Y creo que me estoy excediendo, creo que son 26, de repente me he equivocado por 10. No hay más en el BRAE. Pero eso es incorrecto. ¿Y así se va a combatir? No se va a combatir, señor. Hay especialistas que conocen. O sea, el primer cambio, para ir al punto, el primer cambio que debería haber en la política nacional de lucha contra el terrorismo es incrementar el personal de lucha contra el terrorismo. Y que el manejo sea de la policía y no de la Fuerza Armada. ¿Qué piensa Robert? A ver, acá hay dos organismos que son pilares en lo que quiere enfrentar el presidente con toda la capacidad. La DINI Dirección de Inteligencia y el Viceministerio de Gobernanza, que es el que hace la previsión de los conflictos sociales. Ya, Viceministerio de Gobernanza, que es de Gobernanza, de la cartera del de la PCM. No, depende de la PCM. Directamente depende de PCM. Ya. Los dos organismos son organismos que tienen que trabajar sobre un perfil de inteligencia. ¿Correcto? En la DINI tú tienes que tener un analista de inteligencia que recoja la información y se la ponga al presidente para que en su calidad de comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, él diga quién es el operativo y quién es el administrativo, por llamarle de alguna manera. O el logístico. Para integrar esa mixtura de Fuerzas Armadas y Policiales. Porque tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional tienen equipos de inteligencia. El problema es que a veces uno va para la izquierda y el otro para la derecha. Ya, a ver, el presidente de la República tiene la potestad de tomar la decisión. Sí. Pero el presidente de la República es ingeniero. Correcto. Yo creo que a veces los peruanos mismos, por tener un régimen en el país presidencialista o darle una fuerza importante al presidente de la República, creemos que es Dios y sabe de todo. Y el presidente no tiene por qué saber de todo. Para eso tiene ministros de Estado, tiene asesores, tiene secretarios. O sea, y yo no me imagino al presidente Vizcarra tomando una decisión de quién puede conducir un operativo contra el terrorismo, por ejemplo, si es Fuerzas Armadas o policiales. No, pero el presidente de la República tiene una Secretaría Nacional de Seguridad, que es la que está integrada por el alto mando de las Fuerzas Armadas y Policiales, que pone a disposición de él las explicaciones del caso para que el presidente adopte la decisión política. Vamos a trasladarnos a la época de los 80, cuando le dijeron al presidente Belaúnde que eran terroristas. El presidente Belaúnde tomó una decisión política y dijo no, son avigeos. Los catalogó de avigeos y no se intervino en ese momento, producto de una decisión política. El día de hoy tú tienes una situación que es analizada por los especialistas en la materia y esa información se la dan al presidente para que el presidente diga sí o no. Claro. ¿Correcto? Pero tienes que explicarle y ponerle todas las herramientas del caso para que él lo único que hace es el presidente asumir la responsabilidad. Ya, pero Robert Castillo, ¿qué piensa? ¿Quién debe asumir ahí la cabeza de la operatividad? ¿Es la policía o es las Fuerzas Armadas? Depende. Depende de la situación que tú vas a enfrentar. Si tú tienes pero conocemos la situación del Braen. La del Braen hoy día, el día de hoy, yo creo que debe asumirla las Fuerzas Armadas. Tal y como está. Sí, pero hay que mejorar las cosas, Pepe. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque estás hablando de un enemigo superior a la capacidad de combate de la Policía Nacional. ¿Cuando hablas del narcotráfico, cuando hablas del terrorismo o cuando hablas de los dos? Lamentablemente tienes esa mixtura entre el narcotráfico y el terrorismo. Entonces tú no puedes exponer a los policías nacionales y volvemos a lo que te decía minutos atrás. ¿De qué equipamiento estamos hablando? ¿De qué calidad de armamento hablas cuando hablas de los policías nacionales? O sea, los estás sacrificando, estás mandando al Braen
gente policial que no ha hecho los cursos de capacitación, Pepe, perdóname, sí, como lo hacían antes. Antes se entrenaba a la policía para ir a esas zonas de emergencia. Hoy día no, hoy día los mandan a los policías. Entonces, tienes también que tener un criterio de consideración, que son seres humanos, y por más policía y empeño y ganas que tengan, también hay una debilidad en cuanto a la preparación para rendir. Ahora, hace pocos meses atacaban una base en el Alto Vizcatán, ¿no es cierto? Que me parece está al mando de las Fuerzas Armadas, la base del Alto Vizcatán. Y acá nosotros pasamos un video en exclusiva y un audio donde los miembros de las Fuerzas Armadas decían, por favor, envíennos apoyo que estamos disminuidos. Ahora, están atacando una base, ¿ah? A no ser pues que sea una tropa de 500, pues los senderistas o los terroristas para que hay un factor en esa zona, porque las Fuerzas Armadas también están disminuidas. Lo que pasa es que creo que ahí tiene que haber un responsable que redireccione todo lo que se ha hecho hasta el momento, y yo te diría hasta que se ejecute una nueva estrategia, porque lamentablemente lo que está dándose al día de hoy no se están obteniendo los resultados que queremos. Frente a ese argumento, ¿qué piensa usted, general? 2016, en el mes de septiembre, desaparece el Grupo Lobo. 2017, 2018, 2 años ya. Ni un solo operativo exitoso contra el terrorismo. Ahora, yo no estoy diciendo de que el control territorial sea de la policía, no. La lucha, exclusivamente la lucha contra el narcotráfico, policía. La lucha contra el terrorismo, policía. Y los militares pueden estar perfectamente, son la emergencia, tienen el dominio territorial, pero no del tema del narcotráfico ni el tema del terrorismo. Permítame discrepar, pero es la verdad. Ellos no conocen el tema, no están formados para eso. Es igual que usted me quiere mandar a la guerra. Yo no estoy formado para combatir de esa forma. El combate que hago yo es con inteligencia y trato de que no haya una sola gota de sangre. Sin derramamiento de sangre se captura previo acopio de pruebas, evidencias y por sorpresa, para que no haya pues consecuencias contra los derechos humanos y contra el debido proceso. Todo eso se hace inclusive con la fiscalía. Pero yo no tengo la autonomía en el BRAE para hacer el trabajo que me corresponde hacer de inteligencia. Yo sabré cómo entro. No voy a tener ningún problema, porque los especialistas saben cómo camuflarse. Y a veces inclusive los de la INCOTE o los que combaten el narcotráfico no están presentes ahí, pero están su gente. La gente que está trabajando. Tengo gente de la comunidad que está trabajando para mí. Y estoy escuchando todo lo que está hablando, lo que está conversando con otra gente. Y yo estoy bien lejitos. O sea, esos son temas de inteligencia y yo no necesito agarrarme a balazos para obtener todas esas evidencias y poder hacer las capturas importantes. No se necesita eso. Pero lo que la gente seguramente se pregunta, los que tienen memoria frágil, es cómo fue en los 80 con Sendero. No me refiero solo a la época de Belaúnde, también a la de García y parte de la de Fujimori. ¿Cómo se combatió a las fuerzas de Sendero Luminoso y el MRTA? Bueno, pues usted ha visto, y yo he tenido la suerte de trabajar en la INCOTE, cuando, como siempre, nos agarran desprevenidos. Hubo una ola de secuestros, se iniciaron los secuestros, viene de Italia, pasa a Colombia y Colombia lo exporta a Perú. Y Perú los recibe y viene una ola de secuestros 3, 4 a la semana. Estamos hablando del 84 para adelante, hasta el 89 más o menos. Y recién forma la División de Investigación de Secuestros, que hasta ahora es de élite y no hay secuestros. ¿Por qué no hay secuestros? Porque saben que van a perder los delincuentes, entonces derivan a otras modalidades de crimen violento, ¿no? Ya no secuestro, dice secuestro vamos a perder. En fin, en el terrorismo, igualito, no sabíamos. Llegó un momento, que estoy hablando del año 88, 89, en la INCOTE habían 2 líneas. Una línea que era la militarista, que decían, los que lideraban decían, hay que capturar a más integrantes de Sendero y así vamos a acabar con Sendero y con el MRTA. La otra línea decía, no, hay que capturar las cabezas. Y esa línea, ¿quién es
el que dirigía ese tema. Y no le hacían caso, inclusive lo votaron. Y lo tildaron de cazafantasma, Benedicto Jiménez Vaca. Y Miyachiro trabajaron juntos. ¿Y qué hicieron? Capturaron a la cabeza y se desmoronó todo. Ese tipo de trabajo le cuesta a la policía años de labor, porque para que ellos puedan haber hecho esta labor, primero han tenido que aprender qué significa el pensamiento Gonzalo. En el Perú nadie sabía qué cosa era el pensamiento Gonzalo. Es verdad. Y todavía hay mucha gente que no tiene la menor idea. El pensamiento Gonzalo, pues... No me estoy refiriendo a la ciudadanía común, me estoy refiriendo a muchos uniformados que no tienen la menor idea. Por ejemplo, y muchas autoridades políticas que no tienen la menor idea de lo que significa. Usted para saber en qué nivel está la persona que ha sido capturada, que la han encontrado con dinamita, usted tiene que saber qué formas de acción tiene Sendero. Solamente tiene 4 formas de acción, no hay otras formas de acción, que es la agitación y propaganda armada, los aniquilamientos selectivos, los sabotajes y los combates guerrilleros. Los combates guerrilleros es atacar a las comisarías, atacar a las caravanas, a los puestos policiales o a los puestos militares. Ese es un combate guerrillero. Sí. Aniquilar a autoridades, un aniquilamiento selectivo, y botar torres, ese es el sabotaje. Y la agitación y propaganda de las escuelas populares, la que hicieron pues esa escuela popular que había en La Cantuta y esa escuela popular que había en el Girón Guanta, que algunos militares equivocadamente se confundieron, pensaban que eran tremendos terroristas cuando eran masa. Y finalmente hubieron las masacres de ambos casos y terminó el presidente de la República preso y sentenciado a 25 años. ¿Por qué? Por desconocimiento. Cuando yo he sido jefe contra el terrorismo en Ayacucho, y también de mayor trabajé en Ayacucho, en la zona roja, zona súper complicada para quienes no recuerdan. Cuando los terroristas de Sendero llegaban detenidos, traídos por la policía o por los militares, llegaban a la policía de investigaciones ahí en las faldas del Cerro La Picota en Ayacucho, venían, pero se reían, pero de oreja, una sonrisa de oreja a oreja. ¿Y sabe por qué? Porque no iban a morir. Sabían que nosotros íbamos a interrogarlos, íbamos a conversar con ellos, y sabían que nosotros conocíamos el lenguaje de ellos y no nos podían engañar. Y nosotros no teníamos que torturar. La Cruz Roja eran nuestros amigos. Me convenía tener amigos en la Cruz Roja. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente tenía 20 o 30 terroristas y no tenía que darles de comer. Y no hay presupuesto del Estado para darles de comer. Pero tampoco se pueden morir de hambre. Tengo que buscar que alguien me dé para darles de comer, y hacer una olla común. Lamentablemente es así, eso es una realidad. La gente no conoce. Eso no se conoce, no se ve. Hoy en día la gente no tiene recuerdo de ese tipo de cosas. Tengo que pedir no quieren tenerlo. A otras personas decirles, oye, compadre, regalar, consigue un poco de papas, de cebolla, de arroz, porque hay que fideos para hacerles algo, pues hacer una sopa, algo para que coman ellos, porque ningún familiar va a verlos. Nadie se acerca porque pueden caer detenidos. Claro. Y entonces el jefe de esa repartición policial, que es parte de la INCOTE, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar que darle de comer, porque si no, pues se pueden rebelar, puede haber una serie de cosas, pueden matarse inclusive, porque el hambre pues va a traerles trastornos psicológicos, y además pues uno es yo soy una persona que tiene sentimientos, y ver una persona que se muere de hambre, no puede ser, pues. Ahora, la pregunta es, haciendo esto, Robert, un poco rememorando, recordando lo que pasó, sabiendo que va a haber un plan, sabiendo que el presidente de la República ha asegurado que va a haber una política nacional de lucha contra el terrorismo, ¿tú crees realmente que haya gente que conozca de esto, que quiera formar parte de esta política de lucha contra el terrorismo o esta política nacional de lucha contra el crimen organizado? Yo creo ¿O estaríamos hablando más de lo mismo? No, yo creo que sí. Pero tiene que haber desde el Ejecutivo apertura. No puedes cerrar los estamentos en función a una línea ideológica o a un partido político. Tienes que abrir. Porque en la lucha contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra la delincuencia en común, tú no tienes bandera.
Tienes que unirte por esa causa, derrotar a esos enemigos del país. Ahora, principalmente en tanto en crimen organizado como en terrorismo, tú necesitas un arma decisiva: inteligencia. Y hasta el día de hoy no se preocupan por incrementar el personal de inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, no solo en personal, sino la capacidad, ¿no? Ya se ha demostrado más de una oportunidad claro, que lo que no tenemos realmente es inteligencia, ¿no? Exacto. Y cuando tú hablas de inteligencia, solamente puedes mirar Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Por qué no creamos una Escuela Nacional de Inteligencia? Donde en lugar de postular a una universidad, un muchacho pueda postular a una Escuela Nacional de Inteligencia. La inteligencia, ojo, es una herramienta que también es usada por los civiles. No solamente por policías y militares, también por los civiles. Si es bien llevada y sobre todas las cosas, si es bien controlada. ¿Cómo los civiles de manera bien llevada pueden utilizar la inteligencia en el país? Porque la inteligencia es cerebro. No, pero estamos hablando de los equipos de inteligencia. Es análisis. Pero estamos hablando de los equipos de inteligencia. Lo que pasa es que todo está en función a la capacidad de control que tú tengas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia, no estamos hablando de la capacidad mental que tenemos todos, pues, ¿no? Estamos hablando de los equipos de inteligencia de la policía. Correcto. Si los volvemos civiles, les estaríamos dando acceso a civiles a información súper privilegiada, ¿no? No. Yo imagino que puede ser un riesgo, ¿no? Pero a ver, explíquenmelo bien. Pero perdóname, pero estás hablando de civiles que han sido formados, preparados, y evidentemente la selección y todo el proceso de acondicionamiento al sistema de inteligencia ha sido muy minucioso y detallista. O sea, tú tienes una persona 100% a cabalidad. Dime una cosa, Pepe. ¿El presidente de la República es civil o es militar? No es civil, claro. Es civil. Sí. ¿Y no tiene información privilegiada? Pero es que es presidente de la República. Correcto, pero lo que te quiero decir es que así como hay un presidente que hace un buen uso de eso, de esa información, también pueden haber civiles que hagan buen uso y buen manejo de esa información. Mira, y bien muy lejos, Vladimiro Montesinos. Sí. Tenía profesionales de todo tipo en el CIN. Civiles. No necesariamente militares. Claro, Los pero civiles. miremos los resultados, pues. No, pero si él hubiera empleado esa inteligencia para el bien, el Perú hubiera crecido enormemente. Pero lo ha empleado para el mal. Esa es otra cosa. Lo ha hecho para políticamente lo ha utilizado. Y ya sabemos pues la historia que ocurrió. Claro. Pero utilicemos eso. Yo conozco varios analistas de inteligencia civiles que tienen una inteligencia privilegiada. Hay algo importante de un analista. Lee entre líneas. Predice el futuro, pero con bases sólidas. Va a pasar esto, dice. Por esto y por esto. Porque está informado. Ese informa, procesa, se llena de información, la procesa y vota un producto nuevo que es su análisis, sus conclusiones. Esto va a ocurrir. Y ese es el tipo de inteligencia que le dan al presidente. Por eso te decía, perdóname, general, por eso te decía los dos organismos vitales, la DINI y el Viceministerio de Gobernanza. Vitales, estratégicos, sobre todo la DINI. Que le debe reportar al presidente de la República. Pero no se fortalece, todos los días 6 de la mañana la información. Pero esa es información, perdóname, estratégica. Correcto. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia operativa, la que yo estaba hablando hace un momento, la que maneja la policía. Ese tipo de inteligencia es otro nivel. Eso alimenta a la inteligencia estratégica. Esa información le va a llegar. ¿Qué está haciendo en el BRAE la policía? Tal cosa, y eso va a saber la DINI para el análisis correspondiente para que el presidente lo sepa. O de repente por el canal de la Policía Nacional, la DIGIMIN, que es inteligencia del Ministerio del Interior, también le hace llegar al presidente de la República ese tipo de información ya procesada, que la hacen muchísimos policías y civiles. Que a propósito, ¿está Céfalo o ya nombraron? DIGIMIN. Porque el actual, el anterior DIGIMIN es hoy día viceministro. Sí, pero, por ejemplo, no es tan importante esa persona. Lo importante son los analistas que están ahí y le dan todo para que presente, ¿no? Los importantes son ese tipo de gente que está ahí, que sabe manejar el equipo. Si usted carece de un buen equipo, olvídese, no marcha.
El ministro está sin información y el presidente mucho menos. ¿Tenemos un buen equipo? Por supuesto, la DIGIMIN siempre ha funcionado bien, tiene gente especializada, tiene civiles trabajando en el tema, igual que la DINI. En la DINI hay militares, marinos, hay aviadores, hay policías, sí. Pero un civil puede manejar eso. Ya, pero ¿y por qué nos sorprenden entonces? ¿Por qué decimos que no tenemos una inteligencia capaz? Porque a veces, pues, ¿qué ocurrirá en esos ámbitos tan cerrados? Porque había un capitán, creo, que fue de la Guardia Civil, que ha sido el anterior jefe de inteligencia de la DINI. Venía de ser el hombre de seguridad de varias mineras. No sé qué tipo de preparación habrá tenido, pero no le he visto. Ellos no tienen nada que ver, pues, con el BRAE, ¿no? Hablan del BRAE, pero hablan de manera genérica. genérica del país. Pero la estrategia del BRAE es netamente policial y con los militares, ¿no? O sea, ese es otro de los puntos que debe puntualizar el presidente de la República, puntos a los que debe referir el presidente de la República, tanto en esta política nacional de lucha contra el crimen organizado como en la lucha contra el terrorismo. Nosotros necesitamos, por ejemplo, en la DINI, a un profesional que maneje el sistema de análisis de KGB, el sistema de análisis de la CIA, un profesional 100% hombre de inteligencia. Mire, que tenga todas las capacidades de inteligencia. Ese lo necesitas ahí. Un profesional de cualquier especialidad. Puede ser ingeniero, puede ser sociólogo, no sé. Antropólogo, lo que usted quiera, pero que sea inteligente y con vasta cultura. Usted le ha dado un curso de inteligencia de 1 año en Inglaterra, en Estados Unidos o en Rusia, y lo convierte usted en un elemento de primer orden capaz. Y va a saber cómo se maneja ese tema. Y que los tenemos acá. Porque esa gente... Perú hay, claro que hay. Porque, mire qué pasa. Qué importante es tener un hombre que ya capacitado, ya profesional, ya tiene humanidades, una base enorme y tiene cultura general. Entonces usted le enseña los temas de inteligencia, que el hombre pues va a estar como pato en el agua, va a aprender. Y si le gusta, y si le van a pagar bien, olvídese, ese hombre se va a esforzar. Porque ese hombre tiene que estar informado, tiene que saber todo lo que está ocurriendo en el último confín del país. A eso me refería un poco yo también con la información privilegiada. Y también internacionalmente saber qué está pasando, porque todo tiene una correlación, ¿no? Tiene que manejar las dos líneas, inteligencia y contrainteligencia. Ese es otro tema, ¿no? Exacto. La contrainteligencia es para detectar las cosas que suceden internamente dentro de la agrupación, dentro de la misma policía, dentro del mismo ejército, ¿no? Hay contrainteligencia. Y en el país, por supuesto, qué cosa hay, qué está pasando, ¿no? Qué grupos subversivos quieren salir. Es decir, eso permite el conocimiento amplio de las informaciones procesadas. Ya entendimos ese tema, pero el punto de fondo es, antes que se nos acabe el tiempo, reitero yo, si el presidente está hablando de 2 políticas grandes, estos son los puntos básicos por los que hay que empezar en estas políticas de Estado contra el terrorismo, contra el crimen organizado. ¿Cuál es el primer punto? Hemos hablado de varios temas. Inteligencia, investigación criminal. ¿Por dónde empezamos? ¿Por mayor capacidad? Formación de cuadros. Capacitar a los cuadros convenientemente y formarlos. No es pues cuestión de traer a cualquiera y ponerlo en investigación criminal. Termina preso, porque no conoce el tema. En temas legales viene un abogado como defensor defiende a su cliente. Y lo denuncia y termina preso, porque no sabe. Tiene que saber, tiene que conocer, tiene que estar bien parado. Y si es abogado, mejor. Si ese policía es abogado, sabe sus derechos, sabe cómo comportarse, sabe tratar al abogado y el abogado también lo va a mirar. Y si ve que yo ignoro, que soy timorato, el abogado me come, pues siendo policía, es un fracaso total. Entonces hay que formar ese personal de investigación criminal. Tenemos gente en lo que es prevención, pero investigación criminal es una falencia enorme. Y también elementos de inteligencia, que tengo entendido que el ministro ha informado que han egresado 800 nuevos agentes de inteligencia, pero nadie de investigación criminal. Y él está prometiendo, mire, con Juan de Mao o esa, 5.000 detectives más. Pero ¿sabes cuándo van a salir? En diciembre del 2019. Y tenemos que esperar. No sé, pues habrá que... Mientras tanto,
qué es lo que Queda pasará. un año. Por eso yo reitero una vez más, señor Rocha, de que ojalá que el presidente escuche que se necesita dos tipos de policía. Y se necesita formar cuadros y se necesita poner en el Ministerio del Interior gente que tenga liderazgo, pero basado en el conocimiento, en la honestidad y en la honradez. Muy bien. Pero conocimiento, no es cuestión de que mi amigo... No, gente preparada. Por eso decía, entonces estas políticas empezamos por la preparación de personal. Y que no diga sí, señor. De esos también hay bastantes. Señores, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, Robert. Gracias, un placer. como siempre. General, un gustazo. Señores, hace un placer haber estado con ustedes en este día de convocatoria especial, en este Día de la Patria, en esta fiesta de la patria. No permitamos que un grupo de corruptos nos arruine la fiesta. Sigamos celebrando nuestro aniversario patrio, sigamos celebrando el Día de la Independencia, sigamos celebrando nuestras fiestas patrias. Mañana los acompaño nuevamente, un poco más temprano, ya a partir de las 10 de la mañana, con el desfile cívico-militar y la parada que todos los años se hace en la Avenida Brasil. Estaré con ustedes. Viene Pedro Paredes a continuar con esta fiesta de la patria. ¡Chao!